Hola, ¿qué tal, mis niños y mis niñas? Hoy vamos a ver una clase en ciencias naturales, eh, continuando con las plantas. Vamos a ver las funciones de las plantas. Muy bien, vamos a ver de qué se trata o en qué consiste las funciones de las plantas. Las plantas son seres vivos eucariotas y pluricelulares que presentan tejidos que cumplen distintas funciones vitales. Entre estas funciones se encuentra la de nutrición, la de relación y la de reproducción. Las diferentes partes de las plantas tienen un papel específico y fundamental para el desarrollo de las mismas. Acá tenemos una planta de frutilla en donde vamos a ver sus partes, ¿no? Cada una de las partes y qué función cumple cada una de estas partes. Empecemos por la siguiente. La flor. La flor de la planta es el órgano que se encarga de la reproducción en las plantas que tienen flores. Porque ahí recordemos en las clases anteriores que hay plantas que no tienen flores. Pero dentro de las plantas que tienen flores, sabemos entonces que la flor es la encargada de la reproducción de la planta. Muy bien, vamos a ver la siguiente parte de la planta. El fruto. Es la estructura que protege la semilla, donde crece la nueva planta. La semilla es de donde crece la nueva planta. Existen frutos secos y frutos carnosos. Eso también ya lo habíamos visto en la parte anterior, ¿no? Por ejemplo, un fruto seco es una nuez. Entonces allí tendríamos una nuez. Y un fruto carnoso, acá está, ¿no? Una frutilla, por ejemplo. Muy bien, vamos a ver la siguiente parte de la planta. Acá tenemos el tallo. El tallo, por este aquí, o sea, por medio del tallo, se encuentran los vasos conductores, en donde se transporta el alimento por toda la planta. También cumple la función de sostener las hojas, las flores y los frutos, ¿verdad? Es como que transformándolo a nosotros, como seres humanos, sería el tronco de la planta. El tallo sería el que sostiene todas las otras partes de la planta. Vamos a ver otro de las partes de la planta. Acá está, y es la raíz. La raíz sostiene la planta y la fija en el suelo. Claro, hay muchas plantas y por lo general todas mantienen sus raíces debajo de la tierra. Muchas veces no las podemos ver. Entonces una de sus funciones de la raíz es mantener fija a la planta en el suelo. Además también por medio de la raíz la planta obtiene el agua y las sales minerales del suelo. Interesante, ¿no? Es por eso que cuando regamos las plantitas, por lo general siempre se riega es en el suelo y donde no vemos a las raíces. Lo que estamos regando o le estamos dando al momento de regar las plantas es agua que necesita la raíz para poderlas absorber y poder hacer su alimento. Y bueno, falta algo, ¿no? Aquí dentro de las partes de las plantas ya hemos nombrado a las flores, a los frutos, al tallo y a la raíz. ¿Cuál nos faltaría? Exacto, nos falta la hoja. Entonces vamos a ver qué pasa en la hoja y por qué la he puesto aparte. La hoja cumple las siguientes funciones. Tiene tres funciones principales la hoja. Una de ellas es la fotosíntesis, que es el proceso durante las horas de luz en el que la planta fabrica su alimento. Esta sustancia, o gracias a una sustancia que tiene la hoja que se llama clorofila, es una sustancia que puede liberar agua y oxígeno y además puede transformar la luz solar en alimento. Ya vamos a ver un poco más adelante de qué se trata este proceso de la alimentación de las plantas. Entonces ya tenemos aquí una de las funciones que cumple la hoja, es la fotosíntesis. Otra de las funciones, o la segunda, sería la respiración. Sí, al igual que nosotros, los seres humanos, las plantas también respiran. Y adivina qué, lo hacen por medio de las hojas.
Entonces, las hojas serían los pulmones de las plantas. El proceso de la respiración es un proceso continuo en el día y la noche, o sea que dura 24 horas, al igual que nosotros también respiramos durante las 24 horas del día. Las plantas también lo realizan durante ese tiempo. Al momento de la respiración, la planta o la hoja en específico absorbe el oxígeno y expulsa dióxido de carbono. Durante las noches las plantas solo expulsan dióxido de carbono. Esto de aquí lo vamos a especificar un poquito más adelante con mayor claridad. Pero es una de las funciones que cumple la hoja, que es una parte de la planta. La última función de la planta, de la hoja, perdón, es la siguiente: la transpiración. Transpiración es el proceso en el que elimina el exceso de agua y de sales minerales que se encuentran dentro de la planta. Esa es la última función que tiene la hoja. Entonces, aquí tenemos tres funciones que cumple la hoja: fotosíntesis, respiración y transpiración. Muy bien, ahora vamos a ver otra cosa, y dentro de las funciones que habíamos hablado al inicio de las plantas está la función de nutrición. Una de las funciones que ya lo habíamos hablado es la nutrición de las plantas. Entonces, esta función de la planta, de la nutrición exclusivamente, lo que hace es combinar diferentes funciones de diferentes partes de la planta. En este proceso intervienen la raíz, el tallo y las hojas. ¿Y cómo intervienen? Pues vamos a empezar desde la parte inferior de la planta, que es la raíz, ¿no? Entonces, la raíz lo que hace, y ya lo habíamos hablado, es la absorción de las sustancias minerales o de las sales minerales y del agua. ¿Por medio de dónde lo hace? Lo hace por medio de pelos absorbentes que se encuentran dentro de es parte de la raíz. Esta parte de la raíz son las raíces, se podría decir, más delgaditas, más pequeñitas. Esos pelos absorbentes son los encargados de absorber el agua y las sales minerales del suelo. Una vez que los absorben, lo llevan hasta el xilema. ¿Se acuerdan que en la clase anterior yo había hablado sobre el xilema? Sí, pues aquí esta es una de las funciones que tiene el xilema en la planta. Es recoger esas sustancias minerales y el agua y llevarlas hasta la parte superior de la planta. Esta mezcla de agua y las sales minerales se llama savia bruta. Esa savia bruta va a subir por el xilema y ahí viene la siguiente parte de la planta que va a cumplir su función. Esta siguiente parte de la planta es el tallo. El tallo es el encargado, por medio de sus vasos conductores, es el encargado de transportar la savia bruta y además también la savia elaborada, que ya vamos a ver un poquito más adelante cuál es. Esta savia bruta va a subir a todas las partes de la planta, a las hojas exclusivamente de la planta, por medio de los vasos xilema, y va a llegar hasta las hojas. Y en la hoja se va a completar uno de los procesos de la savia bruta, ¿no? O sea, al momento en que llegan a la hoja, va a pasar lo siguiente, y ahí entra una de las funciones de la hoja, que es la fotosíntesis. Ya llega la savia bruta hasta la hoja, y la hoja, en el proceso de la fotosíntesis, lo que hace es absorber la energía solar por medio de la clorofila, y esta clorofila o esta sustancia clorofila tiene una parte o una especie de agujero o un espacio que se llama estoma. En esta parte que se llama estoma es donde se va a mezclar la savia
bruta, que ya habíamos dicho que es el agua y las sales minerales, se van a mezclar con la energía solar que recoge la planta por medio de las hojas, y se va a transformar en savia elaborada. Ahí va a suceder un proceso químico en donde se va a transformar la savia elaborada. La savia elaborada es la mezcla de la energía solar con el agua y las sales minerales que vienen por medio de la savia bruta. Una vez que pasa esta transformación a la savia elaborada, a los hidratos de carbono, en otras palabras, en azúcar, esta de aquí tiene un residuo o un desecho, y ese desecho bota las hojas al poder elaborar ya la savia elaborada, es el oxígeno. Este oxígeno es expulsado durante el día, ¿verdad? En este proceso de la fotosíntesis solo funciona o solo se realiza en presencia de la luz solar. Entonces, en presencia de luz solar se transforma la savia bruta en savia elaborada, y el residuo o el desperdicio de esta savia elaborada o de este proceso es el oxígeno, y es expulsado por medio de las hojas hacia el aire, ¿no? Entonces, ese es el proceso de elaboración de savia bruta a savia elaborada. Y aquí no termina todavía la función de nutrición de la planta. Esa savia elaborada ya va a pasar otra vez a irrigarse a las demás partes de la planta. ¿Cuáles son las otras partes de la planta que no he nombrado todavía en este espacio de aquí? Son las flores y los frutos. Entonces, si ustedes pueden notar, aquí yo tengo con una flechita azul en donde se está marcando la savia bruta, y con rojo va de vuelta la savia elaborada. Y esta savia elaborada se va a distribuir por toda la planta, y lo va a hacer nuevamente por el tallo, y allí se va a distribuir a las flores, a los frutos, a las hojas, y va a correr por el vaso conductor que se llama floema. Aquí ya interviene el otro vaso conductor que habíamos hablado en la clase pasada, que es el floema. Entonces, el tallo, por medio de su vaso conductor o transportador, es el floema, va a distribuir la savia elaborada al resto de la planta para que la planta se pueda nutrir y se pueda alimentar. Esta savia elaborada, en otras palabras, es hidratos de carbono, que se lo conoce comúnmente como azúcar. Entonces, chicos, chicas, para que ustedes tengan este conocimiento, en general todas las plantas contienen azúcar. Claro, no sabe dulce como el azúcar común que nosotros consumimos al diario, pero es azúcar, se llama hidrato de carbono. Entonces, hasta aquí vamos a terminar con la función de nutrición de la planta. Ahora vamos a ver la siguiente función de la planta u otro proceso que sucede en la planta, que es un poco complejo también y que es importante que lo sepamos, ¿no? Como recordatorio, en el tema del proceso que sucede en la hoja, en el proceso de la fotosíntesis, en el momento en que se realiza la fotosíntesis, que es la elaboración de la savia elaborada, allí en ese momento hay un desecho. Ese desecho es el oxígeno, que se expulsa por medio de las hojas. Ese proceso solamente sucede durante el día. Muy bien, vamos a ver el otro proceso que sucede en las hojas, que es el de la respiración, y que es muy importante poderlo analizar también. Entonces, este proceso de la respiración sucede en las raíces y sucede en todo el cuerpo de la planta. Sin embargo, se va a ubicar específicamente en las hojas. ¿Y por qué digo también en
en todas las partes de la planta, porque en la raíz también sucede un intercambio que es el de la energía, el de la energía que llega desde la savia elaborada, también llega hasta las raíces, y allí hay un proceso en donde se absorbe oxígeno y por medio del agua, y se expulsa el dióxido de carbono también. Eso sucede en la raíz. Y en las hojas se expulsa también el dióxido de carbono y se absorbe oxígeno. Estoy hablando de la respiración. Como lo hacemos nosotros absorbemos oxígeno por nuestra nariz, llega hasta nuestros pulmones. Ese oxígeno circula por todo el cuerpo por medio de la sangre y luego es expulsado nuevamente como dióxido de carbono por medio de la nariz, desde los pulmones, y se expulsa por medio de la nariz, ¿verdad? En la exhalación. En la inhalación absorbemos oxígeno y en la exhalación botamos dióxido de carbono. Lo mismo sucede en la planta. Ellas absorben oxígeno y botan dióxido de carbono. Hay una parte exclusiva en la planta. No quiero entrar mucho en detalle en esto de aquí porque es un poquito más avanzado. Sin embargo, es importante explicarlo. Y este proceso sucede en las mitocondrias. Este proceso de la mitocondria es como, digamos que es como se podría decir, es el estómago de la planta. Y aquí es donde ingresa el hidrato de carbono, que es el azúcar. Ingresa, la planta se alimenta de la energía, se hace la energía, bota dióxido de carbono y bota agua. Ya, ese proceso, bueno, es un poquito más complejo como lo indicaba. Lo van a ver tal vez en el colegio. Sin embargo, es importante también explicarlo. La mitocondria es una parte de una célula vegetal. Entonces, la respiración es igual que nosotros. Se absorbe oxígeno y se bota dióxido de carbono. Esto sucede durante las 24 horas del día. No hay un momento en que la planta no respire. Es por eso que se dice que las plantas absorben el oxígeno durante la noche, pero también lo hace durante el día. Entonces hay un pequeño mito en ese tema de que en la noche absorben oxígeno y absorben dióxido de carbono y botan oxígeno. Eso es mentira. No, las plantas absorben oxígeno y también botan dióxido de carbono, igual que cualquier ser viviente. Lo único es que importante señalar que las plantas en las noches no expulsan oxígeno. Esto solamente lo hacen durante el día, en el momento que se realiza la fotosíntesis. Es el único momento en que las plantas expulsan oxígeno. Muy bien, entonces vamos a ver la otra función de la planta, la segunda función de la planta, que es la función de respiración de las plantas. Me faltaba una, la función de transpiración de la planta. Esta función de transpiración de la planta, al igual que nosotros, como nosotros sudamos, asimismo las plantas botan agua evaporada, que muchas veces nosotros le llamamos en la mañanita, y podemos ver que las plantas tienen pequeñas gotitas de agua. Estas pequeñas gotitas de agua se lo conoce como el rocío. Este rocío es una transpiración de las plantas, es el sudor de las plantas. Al momento en que llega la savia bruta, la agua y sales minerales que se acumula en las plantas, esta de aquí la expulsa por medio de la transpiración. Cuando ya se excede, cuando ya no tiene dónde más almacenar savia elaborada las hojas o el tallo, ¿no? Entonces, como no tiene dónde más almacenar, lo que hace es transpirarla, y lo transpira como vapor de agua. Muy bien, entonces vamos a continuar ahora sí con la siguiente función de la planta, que es la función de relación de las plantas. ¿Cómo se relacionan las plantas? Las plantas se relacionan de diferentes formas. Es verdad que las plantas no tienen locomoción, no se pueden mover de un lugar a otro sin que un humano
las mueva, o las mueva el agua, o por algún otro fenómeno se mueva. Por sí solas las plantas no se pueden mover. Sin embargo, sí se pueden relacionar con el ambiente. Las plantas se relacionan con el entorno con el entorno, ¿no? Al recibir un estímulo del ambiente en el que ellos se encuentran. Puede ser de la luz solar, puede ser del agua, la temperatura, el viento, de la humedad, de la gravedad, o responden a ciertos movimientos momentáneos que se llaman nastias, o movimientos permanentes que hacen las plantas, que se llaman tróspimos. Por ejemplo, aquí los girasoles tienen un movimiento que responden a la luz solar, ¿verdad? Ellos, los girasoles, por eso es su nombre, nos giran en torno al movimiento del sol. Bueno, realmente al movimiento de la Tierra. En cuanto el sol, en cuanto amanece, los pétalos o el girasol busca la luz del sol hacia donde está. En este caso, cuando amanece, el sol sale por ¿dónde? Por el este, exactamente, clase de tercer grado o tercer año de básica. Salen por el este. Entonces, el girasol se ubica hacia el este, hacia el este, y luego va girando en torno al sol durante el transcurso del día hasta que se oculta por el oeste. Entonces ese es un proceso de estímulo o de relación que tiene esta planta, que es el girasol, hacia el estímulo que le está indicando la luz solar, ¿verdad? También hay otro tipo de estímulo, y es que algunas flores reaccionan a la luz también, ¿verdad? A la luz de la noche reaccionan a la noche o a la luz del día. Hay ciertas plantas, yo tengo una aquí en mi casa, que se encuentran abiertas durante el día. Las flores se abren durante el día y durante la noche ellas se cierran. O también recuerdo que en la casa donde vivía mi abuelo y mi abuelita, ellos tenían una planta que se llamaba o se llama galán de noche, que tiene una fragancia muy bonita. Y este galán de noche era una flor que solamente florecía en las noches y durante el día se mantenía cerrada. Entonces aquí podemos ver otra relación que tienen las plantas, y es que responden al día o a la noche. O hay otras plantas que también, no sé si ustedes se han dado cuenta, cuando yo era pequeño había aquí en mi casa había mucha maleza, y una de estas malezas, que mal llamadas malezas, una plantita que uno le pasaba el dedito y las hojas se recogían enseguida. Cada vez que tú las tocabas, las hojas se cerraban, o sea, se recogían. Entonces ahí estaba también reaccionando a un estímulo, ¿verdad? Otra estímulo u otra relación que tiene que podemos ver dentro de las plantas, de la función de relación de las plantas, es el que produce la raíz. La raíz se orienta en el sentido contrario a la luz y al tallo, ¿verdad? Y busca la humedad. Entonces, una relación que tiene la planta es la búsqueda, es de la raíz, que busca siempre la humedad. Siempre que usted ponga, por ejemplo, aquí tenemos en esta fotografía un frijolito que está germinando o que está empezando a germinar, y podemos ver que como usted lo ponga, un frijolito a germinar, este frijolito siempre va a buscar la raíz, va a buscar el suelo. Si usted lo ponga entre comillas patas arriba, esta parte de la raíz va a buscar el suelo y se va a pegar en la tierra para buscar humedad. No va a salir hacia arriba, y el tallo por ende va a salir hacia la parte superior, hacia la búsqueda del sol. Perfecto. Entonces aquí, chicos y chicas, hemos culminado la parte de las funciones de la planta. Pero bueno, hemos visto solamente dos funciones: la función de nutrición
de las plantas y la función de relación de las plantas, además de ver las partes y las funciones de cada una de las partes de la planta. En la siguiente clase vamos a ver la última función que nos falta, que no la hemos visto y que no la voy a abarcar en este tema porque es un poquito más extenso y un poco más compleja, que es el de la reproducción de la planta, y aquí ingresa otros factores además de solamente la planta. Entonces, chicos, chicas, les invito a poder ver todos los videos de las clases para que estén con sus conocimientos buenos, y también a poder desarrollar las actividades que se encuentran dentro de ¿cómo se llama?, de la clase virtual o dentro de las tareas. Chicos, chicas, me despido de ustedes, nos vemos hasta mañana. Chao.